Si no me dicen, les pongo 0. A la 1, a las 2. ¿Nadie contesta? Buenas noches, licenciado. Ya le iba a dar su 0. Dígame, ¿dónde está? Es que se supone que está en la matriz de riesgo, en el que subimos, ahí estaba. Pero mire, no me aparece. No, en el cuadro, no, en la matriz de riesgo. Matriz aquí. Sí, ajá, pero no le aparece. Mire. Bueno, lo siento mucho. Pero por favor, Rosy, perdone. Yo creo que hay que correr el espacio hacia la derecha. Esto lo estoy corriendo. Aquí está. Ya apareció. Ya les iba a poner su 0. Gracias. Entonces, la idea es de que estén ahí. Bueno, vamos a ver. Control preventivo y adquisición de una licencia anual de base de datos que contenga un servidor eficiente para detectar algún software malicioso. Revisión semanales de historia de operaciones realizadas por todos los usuarios de la red, que en este caso podría ser un backup, pero no lo menciona como tal. Implementación de controles rigurosos del Departamento de Auditoría Interna con el fin de supervisar. Me dicen control preventivo, pero como les dije, no me están diciendo cuál de esos 13 preventivos que vimos en clase o alguno que está en el libro. Entonces solamente me dice implementar controles rigurosos, pero aquí la pregunta es ¿cuáles controles rigurosos? Que ese era el tema, ese era el trabajo que había que hacer. Control correctivo. Contar con routers con el objeto de administrar, realizar periódicamente reporte de discrepancias, correctivo que permite rastrear el estado y contenido de los registros, llevar control estadístico y diversos tipos de errores que se dieron. Entonces, aquí sí lo hicieron correctivo y el departamento de informática. Miramos el otro. Control detectivo. Realizar indagación a los procesos informáticos de manera periódica con el objeto de detectar inconsistencias. Pero, o sea, indagación. En ninguno de los controles preventivos, detectivos o correctivos está el control que se llama indagación. Y ese es el punto, que es el que tienen que ustedes entender, de que deben implementar, en este caso, uno de los 23 controles, uno de estos 23, y aquí precisamente no lo dice. Rosy. Sí, licenciado. Sí, estamos ahí viendo esto, ¿verdad? Sí. Miremos otro compañero, otro grupo. Vamos a ver. Alessi, este se ve diferente. Andrea. Controles, aquí dice. Control preventivo. Políticas de seguridad. Control preventivo. Se toma como base este control, pero políticas de seguridad. No hay ningún control preventivo que se llame políticas de seguridad. Ningún control detectivo que se llame antivirus. Obviamente hay que hacer una aclaración. En la vida real sí podemos usarlos. Es decir, podemos calificar a políticas de seguridad como un control preventivo, a antivirus como control detectivo. Nosotros lo podemos hacer y decimos, estoy implementando el control detectivo antivirus, ¿me entienden? Y será válido en la vida real. Pero en este caso lo que se está evaluando es de que si el alumno comprendió lo dicho en clase y tiene presente el material que se da en clase. Ese es el punto. Evaluar básicamente de los contenidos que se dan en clase. Entonces, en este caso, pues el grupo de Andrea me está hablando de otros controles que precisamente no son control preventivo, dice, control de acceso al sistema. En este caso, es básicamente, digamos, entenderlo
de otra manera. Control preventivo, como es control de acceso, aquí bien pudieron haberle puesto para que estuviera correcto, ya sea como autorización o contraseñas, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero necesito que me pongan el nombre del control que vimos en clase. En este caso es autorización o contraseñas. Pero solamente me ponen control de acceso. Y ya que pero en este caso me dicen control de acceso, pero no me dicen cómo. Ya que se establece en el sistema una forma administrativa, eso significa que por medio de procedimientos, claves de acceso, aquí está, se permite el uso de sistemas de los archivos y de su información únicamente a los usuarios. Claves de acceso. Entonces, lo que tenían que poner ustedes aquí, control preventivo, contraseñas, que eso fue lo que vimos en clase. ¿Sí? Uso de niveles de privilegios para acceso, pruebas, claves y controles de usuario. Control preventivo, guardia de seguridad. Mire, control preventivo, guardia de seguridad. Sí, mire, hay una confusión aquí, porque es preventivo, pero en los preventivos que vimos en clase, en las diapositivas de PowerPoint, no está guardia de seguridad. Pero si nos fuéramos al libro, cuando el libro habla de controles físicos, también hay de recursos humanos, ¿se recuerdan? Entonces, ahí podría decir yo, lo fueron a tomar del libro, pero aquí tendría que decir, en lugar de control preventivo, tendría que decir control físico, ¿sí? Y guardia de seguridad. Entonces, sí casa las dos cosas, pero como control preventivo, de los 13 vistos en clase, no hay un control preventivo que se llame guardia de seguridad. ¿Sí me entienden? Alguien que levante la mano y que me diga, ¿sí entendí? Por favor. Porque si no entendieron, me gustaría explicarle de otra manera. El problema es, ahorita, digamos que es probable que pierdan un punto, pero en el examen van a perder más si no lo han entendido debidamente. ¿Andrea está en clase? ¿O alguien del grupo de Andrea? Belén, ahí la estoy viendo en la pantalla. Belén, ¿entendió lo que estoy diciendo? ¿Cómo debe haber sido? Explíquemelo. Sí, Lick, pero yo eso capté de que solo teníamos que poner el control y por qué se estaba poniendo. Pero no dio un esquema, o sea, más o menos cómo lo que tendríamos que haber presentado. Sí, como te dije, en las instrucciones dice, los controles implementados deberán ser principalmente los vistos en clase, como control preventivo, detectivo y correctivo. ¿Sí? Entonces, si vas a mencionar un preventivo, pero tenés que decir cuál de los preventivos, de los 13 preventivos. Si es un detectivo, tenés que mencionar cuáles de los 23 detectivos. Si es un correctivo, cuáles de los 7 correctivos. Y si ibas a mencionar alguno de los que se trabajó también en clase y que están en el libro, como ahí entendimos que hay controles lógicos, que hay controles al software, que hay controles físicos y hay controles físicos al recurso humano. Entonces, al ejemplo que estamos viendo, ahí sí podría haber cabido que se mencionaran guardias de seguridad como un control físico, ¿sí? Pero se está cruzando preventivo con guardia de seguridad, cosa que no está. ¿Sí? Entonces ese cruce es incorrecto. Ok. Entonces, aquí lo dice, realmente no sé de qué otra forma se pudo haber explicado mejor. Siempre hay una mejor manera de explicación, pero así se explicó y vamos a ver uno más. A ver, vamos a ver Emilia, Lucrecia. Matriz de riesgo. Por ahora me dicen, porque tal vez no lo encuentro al principio. Aquí está. Control preventivo. Dice, se deben de mantener los software lo más actualizado posible y hacer actualizaciones periódicas para evitar fugas de información. O sea, en la vida real la idea es buena y es correcta, ¿sí? Pero recuérdense, lo que estamos evaluando es, lo que se trata de evaluar es que si el alumno comprendió lo que se enseñó en clase. Entonces, control correctivo.
Se recomienda instalar un programa antivirus actualizado que ayude a proteger el equipo de virus y troyanos para que escaneen al ordenador. Y justificación. Vamos a ver. Bloquear los datos de información en los dispositivos USB, custodia segura. Miren, este sí es un control. Custodia segura. Se le aplican candados a los documentos y se deben manejar bajo autorización. Nuevamente aquí menciona otro control, autorización. Entonces ahí se recomienda modificar el registro Windows y crear una clave que en este caso impida la escritura. Entonces aquí también estamos hablando de claves de acceso. ¿Ah? Se recomienda la instalación de un software que detecte y dé una señal de alarma cuando algún usuario conecte un dispositivo no autorizado. Eso lo podemos hacer. Y vamos a ver, solo a colaboradores autorizados, estamos hablando del control de autorización, se les podrá proporcionar la contraseña. Estos dos son preventivos. Y entonces ahí está. Para la conexión a la red de la empresa. Evitar el acceso al sistema sin autorización. Se recomienda cambiar la contraseña. Aquí está, seguimos hablando, en este caso, aquí se confunde. Recuérdense que preventivos están aquí. Me refiero a autorización y contraseñas. Pero aquí la compañera, o en este caso el grupo de Emilia, me está diciendo que un control detectivo, que en este caso está hablando de contraseñas. Entonces, ese cruce es el incorrecto. ¿Sí? Ese cruce es el incorrecto. Porque contraseñas no es detectivo, sino que es preventivo. Ese es el cuidado que tienen que tener. Si me van a decir que ustedes van a implementar un control preventivo, debe ser cualquiera de los 13 que se mencionan como preventivos en la presentación de PowerPoint. Si van a decir que son detectivos, debe ser cualquiera de los 23 que se mencionan allí. No lo crucen, porque al cruzarlo tendrán mal la respuesta. Como les dije, este ejemplo, este trabajo se hizo precisamente para encontrar este tipo de situaciones, para que ustedes entendieran lo que no hay que hacer en el examen parcial. Ahorita estamos hablando de un punto, pero en el examen parcial podríamos estar hablando de 10 o más. Entonces, para que hagan esa corrección. ¿Ok? Vamos a ver el último. Irma, que me parece. Si no, es lo mismo si ya vimos en otro grupo. Punto de matriz. Tipo de control, enfocado en procesos, retroalimentación, respaldo. Bueno, aquí está, perdón. Este correctivo o respaldo, aquí podemos decir backup, ¿verdad? En otras palabras. Eso, obviamente hay que interpretarlo. Yo lo estoy interpretando, pero digamos que otra persona, pues ya sería un poquito más difícil. Contraseña a respaldo. Este se hace posterior para realizar acciones de corrección ante una situación no deseada en el futuro. No dice exactamente qué es un backup, ¿verdad? En ella podemos tomar el caso de respaldo y recuperación porque en esta conservamos los archivos. Sí, estamos hablando de backups. Sí. Entonces, noten que aquí, control correctivo, respaldo y recuperación, y hay una explicación. Así debieron haber venido todos. ¿Ok? ¿Alguna situación que quieran indicar? Entonces, como les dije, lo principal de este ejercicio era que ustedes comprendieran la forma como debe hacerse y contestarse en el examen parcial. Eso es sí va a tener mayor peso en puntuación y no cometan ese mismo error, por favor, ¿verdad? Ahora vamos a leer un documento que nos ayuda a entender precisamente lo de la copia de seguridad, que ya es la última diapositiva. Esa la moví. La última diapositiva de nuestra unidad número 2, no, la penúltima. Respaldo y recuperación. Ya habíamos hablado un poco la clase pasada, pero ahorita la vamos a cerrar con este tema. ¿Qué es una copia de seguridad y para qué sirve?
Una copia de seguridad, llamada en inglés backup, es un duplicado de los datos que se hace para poder recuperarlos ante cualquier pérdida o incidente. Pérdida o incidente. Este puede ser una situación natural, como por ejemplo un incendio, como por ejemplo una inundación, un terremoto, pero que también puede ser provocado por un ser humano, ya sea de que nos borre intencionalmente, que nos infecte, etc. Entonces, cualquiera de esas cosas nos puede suceder y entonces los datos se podrían perder, pero sabiendo que si tenemos una copia, pues simplemente cargaríamos esa copia y podríamos comenzar lo más pronto posible a seguir trabajando. Esa es la idea. Por lo tanto, las copias de seguridad forman una parte muy importante de la seguridad de la empresa, ya que sin ellas una empresa podría quedarse sin sus datos. Por ello, en la norma ISO de seguridad informática y de información exige que se hagan backups regularmente y que se comprueben que sean correctos y restaurables. Ese es otro punto. Fíjense que nosotros en este caso como auditores, no solamente debemos asegurarnos que se estén realizando los backups, que se estén realizando periódicamente, sino que también se estén realizando correctamente y de vez en cuando hacer posiblemente algunas pruebas de cargar esa información para ver si carga y se lee. Porque podría ser de que uno, por así decirlo, supone que ahí está la información guardada, que sí está ahí almacenada, pero a la hora de correrla, pues no se va a leer nada. Entonces, también es importante hacer ese tipo de pruebas. Las copias de seguridad se hacen de los datos de servidores y de archivos con datos procedentes de la gestión de la empresa. También debemos ahora saber y entender de que ahora nuestros backups también pueden ir a la nube, ya no solamente a nuestros servidores físicos que están dentro de la empresa, sino que los podemos mandar a un servicio de nube. Por supuesto que hay que evaluar su seguridad y algunos otros aspectos, pero es una opción que incluso más adelante en ese documento ustedes van a darse cuenta de la diferenciación que hay en costos. O sea, seguir manteniendo nuestros servicios de backups internamente con nuestros servidores o optar por los servicios de nube que son relativamente más baratos, pero les digo, si vamos a optar por esos más baratos, también debemos asegurarnos que tengan ciertas medidas de seguridad y de control. Lo que sí quiero decirles es de que nuestra base de datos, ya sea en la nube o físicos en nuestra propia empresa, pueden ser tan vulnerables de una o de otra manera. O sea, es el riesgo que corremos. Pero eso lo trataremos también en otra unidad. No obstante, tampoco hace falta guardarlos absolutamente todo. Eso también es importante entenderlo porque si decimos que vamos a hacer un backup de toda la información que la empresa ha generado por un tiempo, eso significa que tendríamos que tener medios de almacenamiento para que quepa toda esa información. Y que si los vamos a tener, el comprarlos, estos son muy caros. O sea, son relativamente caros. Entonces, hay que definir qué es lo que realmente debemos guardar y posiblemente si no tenemos muchos recursos económicos, también debemos definir qué no podríamos guardar por lo menos tan periódicamente como otros datos. ¿Sí? Entonces, por ello es necesario establecer una buena estrategia de copias de seguridad. De esta forma, una empresa evita almacenar datos erróneos o duplicados. Por eso hablábamos también de algunos controles entre los correctivos de determinar de que los usuarios que ingresan datos, pues solamente ingresen datos los necesarios, los oportunos y los que realmente vamos a necesitar. Y no demasiada información que hasta podríamos considerarlo como basura. Porque si ingresamos demasiada información, eso significa que en algún momento va a ir a nuestros medios de almacenamiento cuando realicemos un backup y va a ir a ocupar espacios básicamente innecesarios y que nos van a costar, o sea, tienen un costo. De esta forma, una empresa evita almacenar datos. Además, las copias de seguridad ocupan bastante espacio. Eso significa que cuanto más datos una empresa, mayor será el coste de almacenamiento. Entonces,
eso es algo que se debe platicar y determinar. Tiempo máximo de downtime. Cada empresa tiene un tiempo máximo para operar, por lo tanto, los protocolos que se establezcan respecto a la recuperación de datos y el tipo de copias que se realizarán. Entonces, yo creo que para las exigencias actuales, lo recomendable es de que por lo menos se realice un backup diario. Ya no podemos permitirnos el backup semanal o mensual o trimestral. Eso sería demasiado riesgo. Yo diría que el riesgo se elevaría mucho si todavía la empresa hace ese tipo de situaciones. Sino que el backup por lo menos debería hacerse uno diario. Y no habría que evaluar si pueden hacerse dos, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos uno diario, que sería lo indispensable. Limitar bastante qué almacenamiento se va a utilizar, ¿sí? Capacidad que se va a requerir. La cantidad de datos que almacena una empresa pequeña no es la misma que la de una multinacional. Por eso es importante analizar la cantidad de datos que se va a necesitar. Además, la cantidad de copias y el tiempo de almacenamiento. De las copias también influirá en la capacidad que se usará. Por ejemplo, una empresa que hace una copia diaria y guarde las copias durante un periodo de un mes necesitará menos que una empresa que hace 2 copias diarias y las almacena durante 3 meses. Entonces, una de las cosas que hay que definir es cuántas copias haremos diariamente. Y lo que vamos a hablar aquí en este documento y lo que vamos a hablar en otra unidad es de que por lo menos deben hacerse 2 copias. ¿Sí? Incluso una de las copias tendría que permanecer en la empresa y una de las copias debería estar en un lugar externo a la empresa. El otro problema es cuánto tiempo los vamos a almacenar. Recuerden que hay cierta información que debemos almacenarla hasta 4 o 5 años. Por ejemplo, la parte de los impuestos. Y hay otra información, pues que podría no ser tan importante en ese sentido, que podríamos desecharla en menos tiempo. Pero aquí el punto es de que si la vamos a guardar por más tiempo, eso significará que vamos a tener más medios de almacenamiento. Y, por supuesto, nuestro costo aumentará. Entonces, eso hay que determinarlo. Por lo menos 2 copias. En algún documento a mí me sorprendió y da la justificación suficiente y de alguna manera me convenció, pero dice que incluso deberían haber 3 copias. Pero yo me quedaría inicialmente con 2 copias por el problema de los costos. Si somos una empresa multinacional, etcétera, y tenemos capacidades económicas financieras, pues iríamos por las 3. Pero inicialmente por 2 y determinar también cuánto tiempo vamos a tener guardada esa información. Porque lo que generalmente se hace es de que si vamos a decir 1 mes o 3 meses, ese mismo medio de almacenamiento que ya compramos, lo podemos usar nuevamente para grabar nuevamente el siguiente backup. En algunos casos se puede y en otros casos pues queda una única grabación. Eso es otro de los puntos que hay que evaluar al momento de comprar, si sobre él se puede volver a grabar. Pero si es, por ejemplo, cintas, pero yo me estoy imaginando de cintas que ustedes generalmente ya no conocieron, de los discos, de los disquetes, sí, cintas magnéticas, o sea, eran como una fibrita. El punto es ese, de que como eran una fibrita, que con mucho gasto, o sea, por estarse grabando y corriéndose, pues tienen un desgaste y que al final, pues posiblemente solamente se podría grabar sobre ellas unas 10 o 15 veces, por decirles algo, y a la 16ª, pues ya no va a quedar grabada por el desgaste que se tiene. Entonces, aunque la mayoría de medios de almacenamiento permiten grabar otra vez, pero no todos. Entonces, va a depender de lo que compremos. Automatización de salvado de copias de seguridad. Otro de los puntos es de que estamos 15 de febrero del 2020. Ahora los sistemas deberían permitir que esos backups deberían realizarse automáticamente. Y ya no como la historia que les conté en la clase pasada de que había un compañero que tenía que esperar que nosotros termináramos para que cerrar todos los equipos y él entonces ahora hacer su backup.
eso ya debería haber quedado atrás hace mucho tiempo, así que los sistemas que tiene su empresa debería ahora, pues, hacer los backups automáticamente. Hoy en día la mayoría de las copias se hacen en forma automática sin que los usuarios incluso se den cuenta, sin parar operaciones, que eso antes también se tenía que hacer. Esto se debe a que al comprar un espacio de almacenamiento suele traer incluido el software necesario para que se hagan las copias de forma instantánea. Entonces, en la siguiente unidad, donde vamos a hablar de la participación del contador público en el desarrollo de sistemas, esta es una de las cosas que incluso se debería ver, o sea, de parte nuestra, de que si se va a comprar, que esa es una de las cosas que vamos a hablar, como les dije, en la tercera unidad, si se va a comprar el software, es algo que nosotros debemos no solamente preguntar, sino que asegurarnos de que ese software traiga la manera para realizar los backups e incluso automáticamente o instantáneamente, que serían una de las ventajas por las cuales compramos un nuevo software. Cuando una empresa hace las copias manualmente, depende de la persona. ¿Qué tal si se va al puerto, se muere, entonces no se hace backup? Por eso es de que ahora deberían ser automáticos. Y también debemos considerar el nivel sensible de los datos, cuáles debemos estar haciéndole copias constantemente y cuáles podrían permitirnos no ser tan constantes en eso, ¿sí? Y recuérdense que cada empresa es diferente. ¿Por qué hay que guardar copias de seguridad? Los datos son vitales para el desarrollo de cualquier empresa. Por tanto, si se perdieran estos, tendría repercusiones desastrosas, especialmente en cierto tipo de empresas. Imagínense ustedes, a mí me ha tocado empresas que han perdido datos de un año, que han perdido de 7 meses, que han perdido de 3 meses, y el problema es que no hay backup y hay que volver a cargar la información, toda la información al 100%. Entonces hay gente operando las operaciones diarias normales, digamos, y hay gente que a veces hay que contratar extras para que vengan nuevamente a cargar el sistema. Y entonces esas pérdidas pues contraen también un costo. Eso tendría repercusiones desastrosas, especialmente en cierto tipo de empresas. Las pérdidas de los datos pueden suceder por causas naturales, como fuegos o inundaciones, terremotos, o por temas técnicos, o como el borrado accidental por parte de los trabajadores, o un robo físico o virtual por los hackers. Entonces, han habido casos aquí en Guatemala, también lo hablaremos en la unidad número 6, que en este caso es el secuestro de datos. Y a muchas empresas les ha pasado. Y algunas empresas en Guatemala les han secuestrado sus datos, pero como les han pedido una cantidad de dinero exagerada, ellos prefirieron decir no pagamos, pero eso significa que tienen que volver a cargar todos esos datos de la fecha última que hicieron su backup. Entonces, a veces hay que hacer esa evaluación. ¿Qué me conviene más? ¿Pagar por los datos o ingresar yo los datos de la última fecha? Hay que hacer un balance. En este caso, ¿qué es lo que podría ser más barato para la empresa? Por tanto, no solo es importante hacer copias de seguridad, sino que se recomiendan hacer 2. Esta forma de actuar es por si acaso uno de los repositorios de la copia falla y aún se tiene el otro totalmente listo. Ya que hay una historia real. En el 2005, dice, hubo un gran incendio en la torre de Windsor, en Madrid. El incendio afectó a la empresa Deloitte y a Garrigues. En el caso de Deloitte, pudieron recuperar las copias de datos porque también las tenían almacenadas en servidores externos. A algunos de ustedes les parecerá esta parte, cuando hablemos de esto más ampliamente, les parecerá innecesaria, como yo digo la palabra, hasta estúpido, es decir, ¿y por qué vamos a tener otra copia en otro lugar? Lo que representan los costos y el movimiento administrativo, logístico, etcétera, de hacer eso, pues tiene un costo. Pero lo que nosotros debemos entender es de que debemos proteger la información, que es un activo intangible de la empresa y que sin ese podríamos hasta quebrar como organización. Entonces, por eso es de que se recomienda, yo les decía, que tenemos que hacer backups. Uno de esos backups tiene que estar dentro de la empresa o podría estar dentro de la empresa, pero otro va a estar externamente, porque la cosa es recuperar lo más pronto posible los datos perdidos y comenzar a trabajar en poner en marcha la empresa lo más pronto posible
sobre la eventualidad ocurrida. En cambio, la otra empresa no tuvo tanta suerte, ya que aunque el incendio no llegó a su planta, sí que perdieron cierta cantidad de información. Muy bien, entonces, ubicación, nube o entre la empresa, se sabrá. Pero donde quiero terminar con este tema es que también, por situaciones de costos, de almacenamiento, etcétera, hay diferentes maneras de hacer el backup completa. Este tipo de copia se suele hacer una vez a la semana. Es la más importante porque almacena todos los datos de la empresa. Ahora tenemos la diferencial. Este tipo de copia almacena solo aquellos datos que se hayan cambiado desde el momento en que se realizó la copia completa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se hizo el backup completo, se hizo sobre 10 documentos, solamente por el ejemplo. ¿Sí? Eso se hizo el viernes pasado, pero ahorita ya es martes. Entonces, vamos a suponer de que esos 10 documentos solamente 2 han tenido movimiento. Entonces, notarán ustedes que básicamente, digamos que es innecesario hacer la copia nuevamente por los 10 documentos, porque 8 no han tenido movimiento, 2 sí. Entonces, en este caso, se hace el diferencial solamente por esos 2. No solamente me permitirá que sea más rápido, pero sobre todo no usaré demasiados medios de almacenamiento que, como les dije, van a tener un costo generalmente alto. Entonces tenemos el diferencial y tenemos el incremental. Ese tipo de copia guarda solo aquellos datos que se hayan modificado. Fíjense, ese tipo de copia almacena solo aquellos datos que se hayan cambiado desde el momento en que se realizó la copia completa. Aunque en este caso guarda solo aquellos datos que se hayan modificado desde el momento en que se realizó la copia, ya sea completa o diferencialmente. Y el espejo, este tipo de copia guarda aquellos datos que se modifican en tiempo real. La desventaja de la copia de seguridad de espejo es que si algo se elimina del original, también se elimina de la copia de seguridad. Entonces, y por último, vamos a ir al costo de esto. ¿Cuánto cuesta tener copias de seguridad? El precio depende de la capacidad de almacenamiento, de la forma, de la herramienta, porque hay cintas, hay memorias, etcétera. O sea, dependiendo de qué medio de almacenamiento usemos. El precio depende de la capacidad de almacenamiento que se requiera y dónde se vayan a ubicar estas copias. Una cabina con 12 discos de 16 teras cada uno puede costar de 9,000 a 10,000 euros. Ahora pásenlo a dólares y a quetzales, notarán que se nos eleva el precio. Sin embargo, no hay que olvidar que aunque la adquisición del hardware se hace una única vez, también hay costes de mantenimiento. Recuérdense que estos medios de almacenamiento, cualquiera que sean, sí necesitan que estén almacenados en un lugar seguro, en primer lugar, estén en un lugar con cierta temperatura. La temperatura no es la normal nuestra aquí en Guatemala de 23 o 22, sino que generalmente es de 16 o 17, entonces, grados, ¿verdad? Entonces necesitamos un cuarto frío, como generalmente se llama. Entonces necesitamos tener ese aparato de calefacción. Necesitamos tener también ahí algún orden. Necesitamos donde podemos guardarlos, archivarlos, etiquetarlos, etc. Una persona que esté a cargo de ellos, notarán entonces que esto tiene también un costo. En cambio, en este caso, por lo menos se habla de la otra opción de la nube. Hay un costo por suscripción, dependiendo de la capacidad. Por ejemplo, Azure, dice aquí una empresa, ofrece la posibilidad de almacenar las copias de seguridad por un precio de 0.018 euros, ¿verdad? Por gigabytes, o 0.0480 por gigabytes al mes. Entonces notarán que es relativamente más barato ahora el servicio de nube que tenerlos ya en nuestras propias empresas. Hay que hacer una evaluación. ¿Qué datos sí podríamos poner en nube y qué datos no? Va a depender de la organización. Y también, en este caso, del estudio que se pueda hacer.
Entonces, con esto, respaldo y recuperación, y también habíamos hablado del último control, reinclusión en el proceso. Con eso terminamos la unidad número 2 y están relativamente listos para afrontar el examen parcial. Ya les dije, vamos a hacer los cuestionarios. También esperaría que ustedes por su cuenta siguieran leyendo esto y aprender cuáles son preventivos, cuáles son correctivos y detectivos para no hacer ese cruce que representaría una respuesta incorrecta. Aquí, en este último, reinclusión en el proceso, después de tener las estadísticas de errores y saber cuáles son los que más se repiten, los problemas que más se repiten, ahora se podría pensar, la máquina o los programas podrían ayudarnos a que ellos realicen esos procesos y ya no el ser humano o el usuario en sí. Y esto, por supuesto, entonces evitaría que se cometiera un error y sobre todo que se cometiera un fraude o una malversación en cualquier tipo. Entonces, entre menos participe el recurso humano, menos probabilidad de error o inconsistencia vamos a tener. Ok, entonces si no tienen preguntas, vamos a irnos a un ejercicio de clase. Bueno, en primer lugar, necesito que tengan disponible su presentación de PowerPoint de la unidad número 2. Si no la han abierto, si no la tienen disponible, por favor, realícenlo en este momento. ¿Sí? Abrir la presentación de PowerPoint. Después nos vamos a ir a San Google y vamos a buscar una pequeña aplicación que se llama Nube de Palabras. .es. La buscamos en San Google y aquí de una vez me ingresó. Y es esta, a donde deben ingresar, por favor. Les doy un tipito para que ingresen y por favor, el que ingrese me diga ya ingresé, para que continuemos. ¿Alguien que ya haya ingresado? Ya, Lick. Gracias, muy amable. Vamos a ponerlo nube de palabras sin el .es para que me mande aquí está. Nube de palabras.es, la primera que me apareció, le doy ingresar, ¿verdad? Para aquel que se haya quedado. Y entramos ahí. Nube de palabras. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que ya ha ingresado? ¿Ya estamos? Dale, ya estamos. Muy bien, gracias. Ya, Ahora, por favor, gracias. Nos vamos aquí donde está mi cursor, donde dice forma. Y le da... Perdón. Se me olvidó, Rosy. Le doy el tiempo. Aprobemos con usted. Voy a liberar aquí la pantalla. No, licenciado, es que como le comentaba, tengo un poquito lento el internet. Bueno. Entonces, retomo yo la palabra. Entonces, permítame ingresar otra vez. Ya le había liberado yo la pantalla. Entonces, vamos a seguir. Pero está súper lento esto. Sí. Entonces, estamos en generador y nos vamos a la parte donde dice forma. Aquí tenemos un poquito de paciencia porque esta página siempre da problemas. Forma. Imagínense, se pone demasiado lento. Esto sí. No voy a... Ahí está. Pues que a ustedes les ha ingresado antes o le ingrese después. Le damos forma y nos va a dar una infinidad de opciones de formas. Ustedes escojan la que más les guste. Yo estoy viendo aquí y una que me está gustando es un avioncito. ¿Sí? Bueno, aquí ya vi otra vez el avión, pero me gustó más lo que estaban arriba. Entonces, por favor, escojan una forma, cualquiera que les guste o que no les guste. Pero escojan una. Ya perdí mis aviones.
Bueno, aquí abajo vi otros. Aquí está, este. Entonces escojo la forma. ¿Sí? La forma ya está. Y me da un ejemplo de cómo se podría ver la forma. ¿Sí? Se va a ver así. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresarle una serie de palabras. ¿Ok? Entonces ya tenemos la forma. Ya escogieron su forma. Ahora nos vamos a ir a donde dice lista de palabras. Lista de palabras. Y le vamos a dar editar. Y aquí están todas las palabras de la figurita. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien se quedó? Vamos, Lick. Gracias, gracias. Ahora le vamos a dar, donde está el basurero, le vamos a dar que vamos a borrar todo. ¿Sí? Borrar todas las palabras. Entonces le damos clic ahí y le damos OK y nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras. ¿Estamos bien ahí? Bien. Entonces ahora nos vamos a ir aquí donde está la crucita o el signo más, donde dice añadir palabra. Ahí está mi cursor. Añadir palabra. Y entonces le doy yo añadir palabra. Y la primera palabra que le voy a ingresar, primero le doy un correlativo numérico, 1. Y lo primero que voy a hacer es ponerle mi nombre. En este caso, Nelton. ¿Sí? Y me voy nuevamente a la crucecita, o el signo más, y le doy añadir palabra. Noten que ya me quedó Nelton abajo. ¿Sí? ¿Les quedó también a ustedes así? Sí. Muy bien, le pongo 2 y ahora le vamos a poner nuestro número de carnet. El que sea, ¿verdad? Y nuevamente le damos añadir palabra. Muy bien. Entonces, ahora siendo las 19:51, van a tener de aquí hasta las 8:20 para escribirle palabras. Las palabras las van a ir a tomar precisamente de su presentación de PowerPoint de la unidad número 2. Primero podrían poner riesgos y controles. ¿Sí? Entonces le voy a añadir palabra, le pongo la número 3 y le pongo riesgos. Le pudo haber puesto solamente riesgos, ¿verdad? Lick, perdone. Sí, Mi adelante. internet se trabó y me sacó y, Ay, jole. Pero, y entré a 9 palabras, pero no sé qué sigue después. bueno, voy a volver a repetirlo para el compañero. Ustedes, por favor, ya comiencen a los que no tengan problemas, sigan poniendo palabras de la presentación de PowerPoint. Solamente tienen que hacer de esa presentación, ¿sí? Así que este trabajo se va a entregar el día de hoy antes de las 8:30. A las 8:20 van a terminar de ingresar y lo van a subir. Ahorita voy a explicar cómo se sube y el que lo entregue tarde no tendrá su punto. Se entregará en el periodo de clase. Así que por favor sigan trabajando mientras yo le explico nuevamente al compañero. Bien, vamos a comenzar. Entramos primero a 9 palabras, ¿verdad? Ahora nos vamos a formas. Esperamos aquí que cargue las formas porque esta página en esta parte está muy lenta. Había otra versión anterior que era mucho mejor. Era más rápida, pero ahorita la que tenemos pues no es muy rápida. Esperamos en formas y como yo esperado me dijo que esperara. Mejor le espero. Ahí está. Entonces ahora escojo una forma, compañero. ¿Ya vamos ahí o no? Sí, Lick, gracias. Bueno. Cualquier forma, pues. Sí, cualquier forma. Voy a escoger el librito. ¿Ok? Ahora ya tengo la forma y ahora me voy a lista de palabras. Y me voy a editar, a la primera. Me voy a editar. Esa ya tiene una lista de palabras para hacer la forma, pero no queremos esas palabras. Ahora nos vamos
aquí al basurero donde dice borrar todas las palabras y le damos todo. Aquí le damos OK y borramos y nos quedamos sin diccionario, ¿sí? Ahora vamos a ingresar, vamos aquí a añadir palabras donde está la crucecita o el signo de más, y la número 1 va a ser nuestro nombre. En este caso pones tu nombre, en este caso voy a poner mi nombre. Nelton. Y nuevamente le doy la crucecita y ya me aceptó la primera. Le doy al número 2 y ahora le pongo mi número de carnet. ¿Sí? El que sea. Y le doy nuevamente añadir palabra y notarás que ya me lo puso. Ahora me voy a mi presentación de PowerPoint. Si quiero comienzo desde el principio o del final como quiera y comienzo a agarrar palabras de aquí. En este caso ya puse riesgo y control, voy a poner riesgos, vamos a ver aquí qué puedo tomar. Por ejemplo, organización. Entonces me voy y le pongo como número 3, organización. Organización. Y le doy, ok, ahí estamos todos. Ahora lo que les voy a enseñar es a cómo grabar. Y ya grabado, perdón, antes de salir de ahí, ya ingresamos las palabras. Entonces ahora le damos a aplicar para que se apliquen las palabras. O sea, ya metimos todas las palabras, ya llegamos a las 18, a las 19, a las 20:20. Ya tenemos un sinnúmero de palabras sacadas de la presentación de PowerPoint. Ahora le damos a aplicar. ¿Sí? Y ya tendremos entonces nuestro dibujito con las palabras que nosotros le ingresamos. No se les va a olvidar aplicar porque si no, vamos a borrar todo y van a tener que ingresar nuevamente. Aplicar. Ya habiéndolo aplicado, ahora nos vamos a la parte de archivo. Y la primera opción, guardar como. La primera opción, no se van a ir a otra, porque no les va a grabar. Porque les va a pedir el sistema de pago, pero en este caso es gratis. Entonces, la primera opción, guardar como imagen. Y le ponen un nombre, le ponen nube, segunda hora, y lo vamos a dejar en JPG. También lo pueden grabar en PNG y etcétera, pero lo vamos a dejar en JPG. Y entonces le ponen su nombre, le vamos a dar guardar, y guardar como, ¿qué dije? JPG, ¿verdad? Guardar como JPG, y nos va a mandar, en este caso, al escritorio, y nube de segunda hora, le doy guardar, y la abro para ver si me quedó, y si la tengo. Entonces, como ya tengo el archivito, ahora lo voy a subir a Classroom, donde voy a abrir ahorita la tarea. ¿Sí? Entonces, ¿alguien que... ¿Sí lo entendieron o lo repito nuevamente? Sí, Lick, sí está. Sí, pues, vale. Bueno, sí. Ok, nos vamos a archivo. La primera opción lo guardamos ahí como JPG y lo mandamos a un archivo al escritorio donde sea y ahí tenemos el documento. Lo único que nos queda para tener el punto de hoy es que lo suban a Classroom, a donde voy a abrir ahorita la tarea. Hasta este momento no está abierto. Ahorita voy para allá. Entonces, permítanme un momentito. ¿Cuántas palabras, Lick? Disculpe, o hasta que lleguen a las 20. Sí, entre más palabras ingrese, el dibujito se va a ver mucho mejor. ¿Sí? Se va a ver más bonito. Entonces, tenemos tiempo todavía. Tiene 20 minutos. Ingresen unas cuantas más. ¿Sí? Hasta que usted considere que ya se ve bonito su figurita. Bueno, entonces, nube de palabras. El alumno realizará la tarea usando la aplicación nube de palabras, palabras, nube de palabras. El alumno le da una tarea usando
pero lo harás ingresando solo palabras de la unidad 2, tal como las que se encuentran en la presentación de hoy. Entonces, ahora tendrá un valor de 1 punto el día de hoy. Fecha de entrega, no hay fecha de entrega otro día, es hoy o la entrega tarde y por lo tanto no vale. Y le vamos a poner las 20 horas con 30 minutos. Recuérdense que realmente deben subirlo como si más tarde a las 20:28. Mejor si antes, porque ya posiblemente 28, 29, 30 ya lo marca tarde. Así que no lo vayan a mandar demasiado tarde. Entonces ahí está. Y creo la tarea. Y vamos a esperar, pues, a ver algunas de las figuras que ustedes hacen, van a realizar. Y voy a esperar entonces a que suba. Hasta las 20:30, ¿verdad? Cuando termine la clase. Esto también para premiarlos a ustedes que están presentes en clase. Supuestamente hay 81 alumnos o un poquito más. ¿Cuántos hay, Rosy? 81 me dice aquí. Pero ustedes saben de que algunos solamente se conectan y se van a ver la doctora Polo. Entonces, a los que están en clase, que es el premio del día de hoy, por 1 punto. Rosy, ¿cuántos hay realmente? Víctor, es las diapositivas de la unidad 2, que inicialmente he dicho unidad 1. Perdón, pero son de la 2. La 2 se llama controles. Esa está subida ahí en Classroom. Sí, ¿verdad, compañeros? Ya Sí, así es. Armando ya subió, pero es de la unidad 2, compañero. Por favor, si dije mal o me interpretó mal, cualquiera, lo vuelvo a repetir, es de la unidad 2. Perdón, si lo dije mal. Bueno, Armando ya la subió. Vamos a ver si le pongo su puntito. Primero tiene que aparecer su nombre, ¿verdad, Armando? Armando, ¿por dónde está Armando? De negocios. Armando, ¿su nombre? Mejor se la devuelvo porque no está su nombre, Armando. Recuerda que todavía la puede subir. Se lo voy a devolver. Puede entrar y modificarla y poner su nombre y enviarla nuevamente. Tiempo todavía tiene. Así que se la devuelvo. Devolver sin puntos porque todavía tiene tiempo de calificarla. Está de vuelta, Armando. Por favor, modifíquela, ponga su nombre y póngale más letras. No ha perdido su punto. Armando, y aquí dice Diego. Armando, Diego. ¿Cómo es que se llama usted? ¿Armando Cabinal o Diego? No sé. ¿O es Diego Armando? Rosy, por favor, averígame si hay un Diego Armando en el listado. Esa Rosy se me perdió. Tenía problemas con su nombre, creo yo. Licenciado, buenas noches. Es mi hermano, pero tiene problemas de internet. Ajá. Bueno, pero se la regresé para que la modifique, porfa. Porque no está su nombre. Y no está su nombre y métale más palabras. Todavía hay tiempo. Yo le digo, gracias. Para poderlo hacer. ¿Ya vieron? ¿Máximo de palabras, Lick? ¿Perdón? ¿Cuál es el máximo de palabras que podemos meter? Las que sean, las que quepan ahí en el sistema. Eso no importa. Entre más, mejor. Entre más bonita se va a ver la figura. Yo tengo el problema que mi nombre no se ve, o sea, se me pierde entre la figura. Bueno, no importa. Si lo pusiste, subirlo así. Porque de todos modos, aquí como ves, aquí el Classroom te reconoce, ¿verdad? Por ejemplo, si eres Alexander, ahí está tu trabajo, digamos, ¿verdad? Ya el Classroom te pone tu nombre. Pero si lo quiere corroborar en la figura, Alex.
Ni yo lo encuentro. Tal vez la voy a ampliar más y encontrarlo. No sé, subirlo a ver cómo está. Mi carnet sí se ve, pero mi nombre no, ni yo lo miro. Suficiente, suficiente. Dale. Clic. Licenciado. Sí, compañero, me dijiste algo, perdón. Pablo, ya lo subió. Vamos a ver cómo le quedó a Pablo. ¿Sí me escucha? Voy a hablarle. Donde dice guía, operaciones, aptitudes, cumplimiento, referentes, defectuosos, competir, factores, comportamiento, positiva, interno, políticas, factores, competir. No encuentro en ningún lugar la palabra competir. Sí, sí. Me recuerdo dónde la saqué, pero ¿qué te pasa? Agarré una Teniendo las 20:06, se lo regreso, compañero Pablo, porque hay palabras que no deberían estar ahí. Está boardroom. Entonces, se lo mando. Buenas noches, disculpe. Sí, Fíjese que ya agregué las palabras, pero para ver cómo me quedó. Sí, hay una vista previa, déjeme ver por dónde está. Bueno, lo pueden mandar a grabar. Bueno, cuando le dice, cuando está en editar y le da aplicar, entonces ahí va a aplicar las palabras y lo va a ver usted al fondo. Así como está viendo aquí. ¿Sí? De acuerdo. Voy a ver ahí cómo le quedó. Entonces, si lo mira muy... Ya, disculpe la molestia, con una consulta, ¿para guardar los cambios o...? Bueno, entonces, ya habiendo ingresado las palabras y habiendo dadole aplicar, ya ingresó las palabras, ahora le da aplicar. Y ya tiene la figurita. Entonces, ahora se va a archivo. Y la primera opción, guardar como imagen, y la guarda como JPG. La guarda en su escritorio, por ejemplo, y ahora la sube a Classroom. Es lo único que tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a ver, las manitas me gustan. Erika Mérida. Vamos a ver, Erika, si no metió palabras que no son. Y aquí le damos a ampliar. Dui, bebendus, libero, factores regulatorios. Hay algunos. Como todavía tiene tiempo, Erika, se lo voy a devolver. Y borren esas palabras. Libero, por ejemplo, finus. ¿Sí? Y lo vuelven a enviar. ¿Sí? Ya se lo envié. Erika, porfa. Erika Mérida. Bueno, se lo devolví. Vuelve a entrar a su documento, borra esas palabras, póngale otras que están ahí
y lo envía nuevamente. Todavía hay tiempo. Son las 20:08 y el sistema se cierra a las 20:30. O sea que todavía tiene tiempo. Vamos Licenciado, a ver. buenas noches. Buenas noches. Solo a manera de consejo para que se pueda leer el número de carnet y el nombre, que le ponga Sí. los valores más altos a esas dos palabras. Muy bien, gracias. Entonces, si alguien tiene problemas con que no se ve su nombre, dice el compañero, que le podemos dar un valor diferente a la letra y ya ha ocurrido. Continuidad, alarma, proceso, moderados, y impiden, requieren, detectivos, gastos. 1, 2, 3. Se lo devuelvo nuevamente, Diego. Creo que hace falta palabras. Y tiempo todavía tiene. Con tal de que me lo mande nuevamente y le pongo su punto. ¿Verdad? Es Diego Cabinal, ¿verdad? ¿Perdón? Que si es Diego Cabinal. Ya no sé. ¿Por qué se lo devolví? Sí, Pero era Diego. licenciado, es que él es el de primera hora y me estaba consultando. Bueno, de todos modos, como todavía tiene tiempo, supuestamente que lo enriquezca más. Y el de Héctor, estoy viendo que está bonito. O sea, por lo menos se ve bastante, pero a ver si son las palabras correctas. Eliminar, integral, transferir, eliminar, estrategias, operativo, matrices, implementar, operaciones, su número de carnet, ocultamiento. ¿Dónde está esa palabra? Ocultamiento. Alguien que me diga dónde está ocultamiento. Mitigación de riesgo. Héctor, ¿me estás hablando? ¿Me estás escuchando? Sí, Lick, lo estoy escuchando. ¿Esta palabra ocultamiento dónde está? Listo, ahora se la ubico. Ok. Pero sí me convenciste. Ok. Ubicámela y te pongo tu montito. Va, listo, ahora veo. Licenciado, creo que no me escuchaba hace un momento. Hecho, Héctor, te puse tu punto. Gracias, Lick. Vamos a ver. Henry también me gusta. ¿O hay pocas, Henry? Hay pocas. Factores. Riesgos. Carnet. Riesgos activos. Partidas. Verificación. Entidad. Procesos. Controles. Pues como no hay objetos, total disponibilidad. Escenario. Bueno, me gustó. Ahí va, Henry. Gracias, Lick. Vamos a ver qué otra me gusta. Esta, Paula. Bueno, voy a buscar una chica. Paola. Vamos a ver, Paola. ¿Qué dice aquí? Medición de riesgos, muy bien. Riesgos tecnológicos, preventivos, correctivos, objetivos estratégicos. Verificación de rebasamiento, competencia personal, recuperativo, seguridad, misión. Me parece que faltaron algunas palabras, Paola, pero sí las metió todas. Así que iba a su punto. Pao García. Lick, en la diapositiva 11 está la palabra ocultamiento. Muy bien, gracias. De todos modos, ya te puse tu punto, no te preocupes. Gracias, estamos. Vamos a ver quién más me llama la atención. Ever. Sandoval, errores informáticos, administración, planificación, operación de enfoque futuristas. Los sistemas tienen que ser futuristas, los controles deben ser futuristas. Procesos, nube, se mencionó. Futuristas varias veces, nube varias veces, riesgos manuales, sí. No hay extrañas, Ever, Estuardo Sandoval. Ahí va tu punto. Recuerden que no me da tiempo para calificar todos, ¿verdad? Ahorita. Obviamente se hará después. Solamente mientras estamos aquí esperando que el tiempo se nos vence. Vamos a ver. Helen. ¿Es Helen o Ellen? No, Helen.
Vamos a ver, Helen, la manzanita. Controles, programas, retener. Helen, Tatiana. Transferir, detener. Pero sí, no son muchas, pero sí son las de la presentación. Y entonces ahí va su punto, Helen. Helen, Tatiana. Gracias, Lick. No hay problema. Vamos a ver, Pablo. Lick, perdón, después de aplicar, ¿qué sigue después? Bueno, después de aplicar, vamos a ver. Ya aplicó, ahora se va a la parte de archivo. Y archivo, en la primera opción, guardar imagen como. Y le pone un nombre y lo guarda en un escritorio, por ejemplo, para que no se pierda. Y ahí lo guarda. Y ahora lo sube a Claro. Es lo único que le falta. Guardar como imagen, JPG, escritorio, ya teniéndolo ahí, lo sube a Claro. Ahí estamos. Entonces estamos con Pablo. Naturales, materia, alta, amenazas, negocio, estrategias, defectuoso. La palabra negocio no me suena, pero... ¿En qué va? Negocio. Lick, ya le mandé el mío. Vaya. Excelente. Marco Ortega. Lick, yo solo quería decirte que el backup es muy importante. Es una herramienta que todas las empresas deberían implementar, porque en la empresa que estoy trabajando ahorita nos secuestraron la información. No se pagó, pero perdimos toda la información porque se contaba con un backup. Teníamos un disco conectado a la máquina donde se generaba backup y ese mismo disco fue infectado también. Entonces la información se perdió. Evidentemente, sí. Y Marcos, gracias por tu comentario. Y eso es lo que se trata en la clase, hacerles conciencia, compañeros. Primero, entender el concepto. Entender el concepto de los backup y entender su responsabilidad. En este caso de ustedes como auditores, de que se encuentran estas irregularidades en las empresas donde están, pues ustedes deben dar la recomendación lo más pronto posible en un informe de que eso debe implementarse lo más pronto posible. No todas las empresas, sobre todo hablando en Guatemala, van a tener las capacidades de comprar medios de almacenamiento, etcétera, pero lo que esté a nuestro alcance debe hacerse lo más pronto posible. Esa es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes como auditores. Donde no hay, implementar. Donde ya esté, mejorar. Ese es el punto. Gracias por su palabra, compañero. Sigamos aquí viendo a ver qué más me gusta. Erika, bueno, ¿se lo volví? ¿Me lo entregó otra vez o no? ¿Qué pasó? Me di riesgo. ¿Se me lo corrigió, verdad, Erika? Sí, Bueno, ahí está. Ahora se lo pongo con un punto, ahí está. Porque si tenía palabras que no eran. Sí, es que Por favor, revisen. Sí, adelante, compañero. Disculpe, dice que yo se lo envié en Python. No sé si está correcto o lo vuelvo a reenviar. No importa, la cosa que se vea. ¿Cuál es su nombre? Eli Saúl. Vamos a ver si ya subió. Eli Saúl García, no. Sí, no. Sí, Lick. Bueno, entonces ya subió, no importa. Yo decía JPG porque era lo que había comprobado que sí grababa, pero si lo pueden grabar de otra manera, pues no hay problema. Riesgos internos, financieros, medir riesgo, riesgos externos, operaciones, estrategias. Todos se quedaron en la parte de riesgos, ya no bajaron a más a los controles, que es lo más importante que deben dominar. Recuerden que esto es un juego, pero realmente es un aprendizaje. O sea, entre más palabras tengan mentales, más fácil. Lick, buenas noches, perdone que le interrumpa, solo con una molestia. Fíjese, Lick, que yo la verdad no cargo mi computadora y lo hice desde el teléfono, pero al momento de subirlo a Classroom me indica que no se puede subir el archivo, entonces no sé si en ese, de qué forma lo podrías realizar. Rosy, por favor, dígame su nombre completo, compañera, y Rosy le va a tomar nota, así que hágalo cuando llegue a casa y aunque lo marque tarde, se lo vamos a valer porque usted está dando una explicación en clase. ¿Sí? Bien. Leslie Carolina Fajardo Gudiel.
Muy bien, entonces, cuando llegue a su casa, por favor, hágalo y lo manda de una vez hoy. Ah, bien, gracias, Lick. Que esté marcado tarde, se lo vamos a valer. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, yo ya subí mi nube, pero mi nombre se mira muy chiquito. Ah, Pero bueno. sí está ahí. Ok, no importa. No, me gusta esta muelita que está aquí de David Lisandro Valenzuela. Creo que es una muela, Lisandro, ¿no? Y vamos a ver. Detectivos, custodia segura, errores. Él sí llegó a los controles, los otros se quedaron en riesgos. Recuerden que la idea era llegar a todo, pero ahí va David, ya se calificó. Buenas noches, licenciado. Me gustó la muelita. ¿Qué más hay? A este astronauta, Eddie. Vamos a ver, Eddie, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿eres Eddie, no? No, mi nombre es Andrés. Lo que pasa es de que, fíjate que ya terminé mi nube de palabras, pero mi computadora está muy lenta y no me permite descargar la imagen. Ok, Rosy, por favor, tomen nota de él. ¿Cuál es su nombre, compañero? Su nombre completo. Eddie. Ah, bueno, por favor, nombre Andrés completo. Maese. Para que cuando Rosy esté calificando y te mire como tarde, de todos modos te va a dar tu punto. ¿Sí? Eddie, ¿me estás escuchando? Te lo voy a devolver porque hay palabras que no son. Por favor, entras nuevamente y bórralas. Está Brainfield, está otra palabra que hay, Luis. Y entonces, todavía hay tiempo, tenés como 5 minutos para modificar y mandarlo nuevamente, Eddie Sican. Devuelto, quita palabras y me lo envías así como lo hizo la compañera Mérida. Al chilazo, ¿verdad? ¿Sí me escuchás, Eddie? Sí, Lick, sí te escucho. Va, entonces entra nuevamente, borrame las palabras que no son y envíamelo inmediatamente. Todavía tenés básicamente como 8 minutos para hacerlo. Ahorita 7 ya. Lick, buenas El mío noches. ya lo subí, pero mi nombre se mira muy pequeño, igual que mi carnet que metí. No, eso no importa. La cosa es que tengan las palabras correctas. Compañera, ¿iba a decir algo? Así es, licenciado, también informándole que ya lo subí, pero igual como a veces el nombre es más largo, entonces no se mira mucho. Bueno, no importa. Lo que decía el compañero es de que al subir palabras hay que modificarle el tipo de letra o el tamaño de letra y ahí se corrige la situación. Pero no importa. Esta me Es que el recuerda... correlativo que estamos haciendo no es un correlativo, sino que el tamaño de letra. Entonces, en la sección que hemos estado poniendo el correlativo, pónganle a todos 30, 40 y eso va a hacer que se ponga más alto. Y si identifican su nombre en el listado, pónganle 70 o algo por el estilo. Así sí se ve bastante. Gracias, compañero, muy amable. Esta me gustó y si no tiene palabras extrañas. Entonces su punto va inmediatamente. Recuérdense que como lo están haciendo y lo entregaron temprano, hay tiempo de corregir. Ya los otros pues ya no tendrán corrección y si tienen palabras extrañas se calificará con 50.5 de punto. Elvia, vamos a dar un perrito. ¿Tiene perrijos, Elvia? De plano que sí. Sí, uno. Pensando en el contraseñas, internos, entrenamiento, error, misión legal. Pues sí, no veo palabras extrañas. Riesgos, reducir. Así que, ¿cómo se llama su perrijo? Blacky. Blacky. Bueno, ahí está su punto por Blacky. Gracias. Y vamos a ver. Jorge, vamos a buscar a otra chica. Kevin, Lester, Lourdes, vamos a ver Lourdes. Es el mío. Perdón, vamos a ver Lourdes después del tuyo, con mucho gusto. Detectivo, segregación, análisis, me parece Lourdes Kotzahai, me parece. Eliminación, evidencia, números consecutivos, me parece excelente Lourdes. No le pongo más porque el sistema no me permite, le hubiera puesto 10. Ahí está. ¿Sí me decías, compañero, cuál es su nombre? Para buscarte. Kenny. Kenny Royer. Kenny, vamos a ver dónde está Kenny.
Eric, Gustavo. Y el tiempo se nos va terminando. Así que. A Kenny Baltasar. Sí, va. No hay varios Kenny, digo, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Licenciado, Sí, adelante. mire que yo estoy intentando realizar por el teléfono también, pero creo que no me va a dar tiempo subirlo. Para que me dé chancecito, Va, diga el nombre para que Rosy tome nota ahí. Cindy Guamuch. Cuando termine lo subo, licenciado. Sí, Gracias. Gracias. Yo ya subí el mío. Bien, muy bien. Espérame, déjame calificar el de Kenny. Si querés, veramos el tuyo. Correlativo, backups, eliminar, razonabilidad, reducir, programa, recuperación. ¿Me parece? Kenny, mecanización. Sí, hay palabras. Ahí vamos. ¿Me decías tu nombre? Lester Castillo. Lester. Vamos a ver, Lester, ¿dónde estás? Que no hay un buscador por nombres. No. Bueno, el último y los dejo. El mío, Lick Ever Pérez. Va, espérame calificarle a Lester y el tuyo el último. Lester, no creo que hayan dos Lester, ¿verdad? Entonces, medición de riesgos, enfoque, proceso básico de control, requisitos que deben cubrir los controles, muy bien. Custodia. Sí, aunque le faltaron letras, pero... No es el mío. No es el mío. El de Lester. De todos modos le pongo el punto a Lester, no hay problema. Aunque le faltaron... Sí, el mío es una pelota de fútbol americano. Le faltaron palabras, ¿verdad? Está muy... Ahora sí. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? Lester Castillo. Lester. Pero no era ese Lester, entonces era otro Lester. Sí, así es, Lick. Ay, jole. Pensé que solo un Lester había. Hay varios nombres iguales. Entonces déjame llegar. De todos modos, al otro Lester ya le puse su punto. Ever Pérez. ¿Ever o Lester? Aquí estoy buscando, ¿a Ever o Lester? A Lester Castillo. Ah, bueno, Lester. Lick, perdón, ¿podría revisar el mío? Kevin Paniagua. Espérame, déjame buscar a Lester. Estoy diciendo el último y se me van colando. Espérense. Diego. ¿Dónde está Lester? Creo que era ese Lester, solo hay un Lester. No, califíqueles todos de una vez, ¿ves? Aquí está Lester. Ahí está el mío, Lick, ya lo vi. Yo lo vi. No porque tengo que verlo si no hay palabras coladas. Financieros, prensa. Prensa. Esta es una palabra colada. Ya no, no Lick, ahorita le digo en qué diapositiva está. Prensa. Sí. Bueno, decime. Exposición política. Ah, bueno, sí. Sí. Exposición política. Ahora sí me está en la 9. Ahí está Lester. El último. Ahora sí, el último. Kevin Paniagua, Lick. Ever Pérez. No, Kevin, Marco Ortega, Lick. No, de todos modos. Kevin, el último. En la página 9 está prensa, Lick. Kevin Paniagua, Lick. Kevin, va. Kevin Paniagua, ajá. Estaba a la par del de Lester, el que acaba de abrir ahorita. Sí, pero se me corre. ¿Qué dijiste, Kevin? Ah, Kevin Paniagua, aquí está. Sí, ahí está, Lick. El último. Vamos a ver si no hay palabras coladas. Legislación, riesgo, entorno, leyes, nivel, defectuosos. Hay pocas palabras. La palabra incertidumbre internacional. Decime dónde está el internacional y te pongo tu punto. Kevin. En la diapositiva 3 está, Lick. La palabra internacional. Tanto a nivel internacional como nacional, dice. Ah, sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, compañeros, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Esto, como les decía, fue un ejercicio para determinar la unidad y también para confirmar quiénes están presentes y quiénes no. Entonces, miren, ahorita hay 44 que no han entregado. Obviamente todavía tienen como 2 minutos para entregarlo, pero
Si entregan tarde, de todos modos, ya no valdrá su punto, salvo los 3 compañeros que Rosy tiene su nombre. A esos, aunque entreguen tarde, sí se valdrá, pero los demás no. Pero me alegro que tengamos 56 más 16, 60, 70, 77 alumnos en clase, ¿verdad? Así que les deseo suerte para el examen. Estudien y contesten tranquilos. Recuérdense que recuérdense el privilegio que tienen de examinarse de esta manera, donde no tienen tanta presión de estar allá en la zona 12, de que alguien los esté viendo y controlando. Así que pueden sacar sus chivitos sin ningún problema.